La historia de Britney Spears no es solamente la historia de una estrella del pop, es también la historia de lo que puede ocurrir cuando una industria multimillonaria toma el control total sobre la vida de una persona. Durante años, el mundo vio a Britney como la princesa del pop. Discos vendidos por millones, conciertos llenos, fama global. Pero mientras su carrera seguía creciendo frente a las cámaras, detrás de escena se estaba desarrollando algo muchísimo más inquietante. Decisiones tomadas por otros, un control cada vez más estricto sobre su vida y una serie de episodios que terminarían llevando a una de las artistas más famosas del planeta a un punto límite. Hoy vamos a revisar ese caso. ¿Qué pasó con Britney Spears realmente? ¿Cómo se construyó ese sistema alrededor de ella? ¿Y por qué durante tanto tiempo casi nadie habló de lo que estaba ocurriendo en su vida? Y para analizar esta historia, nos acompaña una invitada que ustedes ya conocen muy bien, una investigadora que ha seguido de cerca varios de los episodios más oscuros de la industria del entretenimiento. El día de hoy está con nosotros mi amiga, mi compañera, Mariana Portillo. Marianita, ¿cómo estás? Bienvenida a Criminalmente. Hola, Fer, muy bien, muy feliz de regresar a Criminalmente, la verdad, y sobre todo con este tema que, la verdad, hay mucho de qué hablar del caso de Britney. Fíjate que si existe una persona que puede tocar a fondo los temas del mundo del espectáculo a nivel global, si puede hablar de Hollywood, si tiene la mejor información y la mejor referencia de todos estos casos, eres tú, porque tú te dedicas a pues, hacer este tipo de análisis. Te encanta además todo este mundo de la farándula, tanto la farándula mexicana como la farándula en Hollywood, el mundo de la música, la cultura pop. Todo esto, a mí me encanta platicar contigo de Ujú. esto porque sabes demasiado y además si algo te caracteriza es que te metes como a profundidad en los casos y luego traes información que es muy difícil de conseguir, no sé de dónde la sacas, te tengo que sacar el secreto en algún momento, pero sí traes información muy, pues como, pues muy exclusiva, digamos, y le das ese toque muy especial a tus guiones, Marianita. Pues muchas gracias, Fer. La verdad que sí intento como que escarbar bien en los temas. De hecho, para este capítulo, yo las fuentes que consulté fueron informes reales de The New Yorker, el documental Farming Britney Spears y también declaraciones en la Corte Superior de Los Ángeles y testimonios del libro de la propia Britney, The Woman in Me. Y también hice un contraste con el libro que sacó su expareja, Heavy Federline, que es un punto así súper importante en esta historia. Y además, también vi un poco de los archivos Epstein, porque Britney aparece mencionada en cientos de veces en los archivos Epstein. Ya te voy a contar más adelante exactamente qué dice de ella. Justo es lo que te digo, o sea, haces una relación entre toda la información que existe, pero tomas fuentes como lo son libros, declaraciones, documentales, o sea, va a estar padrísimo, de verdad. Yo tenía muchas ganas de conocer la historia de Britney Spears porque no la conozco a fondo. Pero bueno, antes de que empecemos, Marianita, por favor, compártenos tus redes sociales, tus plataformas, a qué te dedicas y creo que te va a hacer una pregunta muy importante el día de hoy. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Pues mi red social en la que estoy más es guión bajo Mariana Portillo, así me encuentran en Instagram, pero sí, así como dice Fermex, viene un nuevo proyecto ahorita que se llama Hollywood, donde voy a estar hablando de estos temas justamente. Wow. Yo creo que cuando salga este capítulo ya debemos ahí ya tener como que las redes y lo ponemos en los ¿Cómo se va a llamar? Hollywood. ¿Hollywood? Sí, mezcla como que esas palabras de raro con Hollywood y vamos a hablar, bueno, yo voy a hablar justamente de esas partes extrañas de la industria del entretenimiento, porque hay demasiada tela de donde cortar. Oye, a ver, pero platícame un poquito. ¿Va a ser un formato podcast? ¿Va a ser un formato blog? ¿Vas digamos, a tomar un personaje como hoy, Britney Ajá, Spears, y vas a explorar su vida desde el principio hasta el final? Obviamente, pues tenemos que destacar las partes turbias, exacto. lo que pasó, si existe un crimen, si hay cosas obscuras, si hay rituales, no sé. ¿Cómo lo vas a estructurar para que más o menos tengamos una idea y lo estemos esperando? Claro, justo voy a hablar de personas famosas y también de casos famosos que han ocurrido en películas, que han pasado
detrás de cámaras que pues no muy fácilmente la gente se entera, Ujú. con figuras pues exactamente de Hollywood, de cantantes, actores, o sea, todo, vamos a irlo desmenuzando. Va a ser en formato blog, o Ok, sea, no descarto que en algún momento pues sí se pueda convertir algo como en un podcast, que de pronto tenga invitados especiales de los que me gustaría conocer su opinión de ciertos temas, claro. pero va a ser más en formato blog. Yo hablándole a la cámara y platicándoles todas estas cosas, los secretos que hay detrás de las figuras famosas que nosotros vemos en la tele, escuchamos su música y no sabemos realmente qué ocurre aquí. Y ojo, por ejemplo, ahorita yo te voy a hablar de Britney, pero va a ser no desde la perspectiva de chisme, porque pues este no es un podcast de chisme, como sí lo va a ser de cierta forma Hollywood. Ok. Yo te voy a hablar desde cómo un ser humano fue transformado en un activo financiero, cómo las personas que estaban a su alrededor se aprovecharon de ella y cómo unas fallas en el sistema enormes en la justicia hicieron que esta mujer se convierta pues prácticamente en una persona que no tenía control de sí misma, no podía ni siquiera decidir por ella misma. Si iba por un café, por ejemplo, tenía que pedir permiso de cierta forma porque su tutela no estaba en manos de ella, porque una corte decidió que ella no estaba bien para estar consigo misma, para tener como que la tutela propia, pero sí la mantuvo trabajando como loca, pero no estaba bien, pero estaba llenando Qué conciertos. absurdo, ¿no? O sea, qué Exactamente. absurdo que no puedes tener control sobre tu vida, que alguien más tiene que decidir qué haces, cómo lo haces, con quién y a qué hora lo haces. Ujú. Inclusive, lo poco que sé, qué absurdo que una persona o algunas personas tengan acceso a tus finanzas y decidan en qué se gasta tu dinero y en qué no se va a gastar y a qué tienes acceso de ese dinero tú. Te declaran incompetente para ese tipo de decisiones, Exacto. sin embargo, la declaran competente para llenar estadios, para llenar conciertos, para hacer discos, para dar presentaciones, entrevistas y para estar trabajando día y noche para seguir produciendo dentro de la industria musical cantidades monumentales de dinero. Por eso es que en algún momento fue considerada la princesa del pop. Exacto. Me parece totalmente contradictorio que sí seas capaz de trabajar y producir millones. Para eso sí nos sirves, pero no eres capaz para tomar tus propias decisiones. Pero según entiendo, la historia de Britney Spears no empieza ahí, empieza muchísimo antes y ahí es donde empiezas tú a contarnos qué pasó. Exactamente, sí, o sea, lo de Britney viene pues desde su infancia prácticamente. Ella desde muy pequeña mostró aptitudes para el baile, para el canto y obviamente que su mamá se dio cuenta de estas aptitudes que ella demostraba y vio en ella una mina de oro que les podía sacar pues de la pobreza en la que se encontraban, porque realmente la familia de Britney era una familia de clase baja Ok, que de hecho vivían en un parque de remolques. En Kentwood. Ella es de Mississippi, pero vivían ahí en Kentwood. Y pues Britney lo describe en su libro como un lugar que le recuerda como que el olor a gasolina, pero a pino también, como a bosque. A ella le gustaba mucho eso, ¿no? Pero se cría pues con sus padres, ¿no? Y su hermano. Pero cuando la mamá nota que Britney le gusta esto del canto, de la música, del baile, pues empieza a intentar que surja una estrella en ella, que ella pueda figurar. Y sí lo logran, o sea, realmente la niña era tan talentosa que a los 11 años ella ya era parte del club de Mickey Mouse. ¿Qué es el club de Mickey Mouse? Pues ujú, bueno, un lugar donde se reunían jóvenes estrellas, bueno, en ese entonces jóvenes desconocidos que después se volvieron estrellas como Ryan Gosling, como por ejemplo Justin Timberlake, Christina Aguilera y obviamente Britney Spears. a ver, una duda. ¿Este club de Mickey Mouse era como una especie de semillero Ajá. para sacar talento? Exactamente, como más o menos existió aquí algo llamado Código Fama en Ah, México, ok. algo parecido, pero ahí los jóvenes que todavía no eran conocidos podrían demostrar ese talento y muchas veces pues obviamente que el público se encariñaba con ellos y pues obviamente que ya tenían proyectos más grandes y ahorita ya los podemos reconocer fácilmente en películas y como grandes artistas, ¿no? Pero muchos nacieron en ese club de Disney
donde Britney pues pudo entrar a los 11 años. 11 años tenía cuando ella inició su carrera artística y estando en el club de Mickey ya ganaba más que su padre. Wow. Tanto así que pues lo pudo sacar pues de las deudas que este hombre tenía, porque siempre fue muy malo en invertir su dinero y a mí se me hace como que muy extraño que a él le hayan dado la tutela cuando siempre se vio que este hombre no sabía muy bien financiar, ni siquiera cuando él era la cabeza de familia en ese entonces. Más o menos, ¿cuántos años tenía Britney cuando entró al club de Mickey? 11 años. 11 años, o sea, estaba 11, chiquititita. estaba súper chica. Sí, entonces, pues obviamente que ella empieza a ganar dinero y es ella la que empieza a sostener a su familia. Ok. Obviamente que ya pueden empezar a salir de esa pobreza en la que se encontraban, y de hecho ya Britney empieza a ser conocida, empieza a tener cierta presión también, desde muy pequeña, y no era siquiera solo lo único que pasaba de que, oye, está súper pequeña y va entrando al mundo del espectáculo. Además, en casa se vivía un ambiente bastante feo, la verdad, porque su padre, Jamie Spears, era una persona pues que tenía problemas con el alcohol. Y cuando tomaba se ponía, pues la verdad, bastante violento. Y era igual incluso cruel con Britney, porque siempre le estaba criticando de su aspecto físico, siendo una niña. O sea, criticaba pues detalles de su aspecto que pues de alguna manera sí pues repercutieron en su psique de ella, porque imagínate crecer con un padre que cuando se pone borracho te anda diciendo que estás gorda, por ejemplo, o empieza a criticar tu físico, tú siendo una niña. Y aparte teniendo pues todo la presión de tener que sostener a tu familia, de que estás en el ojo público desde muy pequeña. Y además su madre tampoco ayudaba, ya que su madre, Lynn Spears, era una persona pues de carácter, como la describe ella, bastante pues suave. O sea, la verdad que no como que defendía a su hija de su esposo, al contrario, como que ella fue igual una pieza clave para que Britney desde muy pequeña fuera vista con otros ojos, como sexualizarla desde muy chiquita. Su mamá. Su mamá. Que de hecho, o sea, sus padres, con ayuda de su equipo, igual desde muy pequeña, pues le mostraron cómo ella tenía que ser vendida al público, pues prácticamente, qué le gustaba a la gente. Esto de la baby voice que ella tenía, que sonaba muy suavecita su voz, eso se lo obligaban a hacer porque eso era lo que consumía más la gente cuando ella sonaba así. Y desde muy pequeña le obligaban a hacer dos cosas pues prácticamente imposibles. Por un lado, una niña tierna, dulce, virginal, y por otro, una persona que pues sí puede gustarle a los hombres de cierta forma, siendo muy pequeña, recalco nuevamente esto, para que se vendan sus discos, para que pues pueda llenar este espacio, ¿no? Como la nueva estrella juvenil. Le empezaron a moldear desde muy pequeña y pues ella se dio cuenta que pues, o sea, lo que le metieron en su cabeza era que básicamente no importaba cómo se sintiera ella consigo misma, sino Ajá. cómo la consumían las personas. Claro. Cómo la gente le gustaba que ella fuera realmente. Entonces, por todo eso que vivía en casa, Britney desarrolló hipervigilancia. ¿Y qué es la hipervigilancia? Es algo que muchos niños suelen desarrollar cuando vienen de ambientes conflictivos en casa, que es básicamente leer los estados de ánimo de sus papás para saber cómo comportarse e intentar no generar problemas que sabe que va a generar pleitos y más cosas, ¿no? Ella tenía que como que prevenirse de cómo está su papá, qué cara tiene, porque si está como que molesto, mejor ni le hablo porque sabía que le iba a pasar algo, ¿no? Y lo mismo con su mamá, ¿qué estado tendrá mi mamá hoy? O sea, estará de buenas, o sea, y Britney se daba cuenta de estos estados de sus padres y intentaba no pues ser un problema para ellos, comportarse como la niña buena, como que cumplir con sus expectativas, pero a la vez ser una estrella ya que se iba consolidando poco a poco. Se estaba abriendo paso desde muy pequeña a este mundo que, como vamos a ver aquí, lejos de ayudarla, ayudó demasiado, pero a destruir su psique, pues prácticamente, y a llevarla a tocar fondo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Qué terrible que vivas tu día a día, primero siendo una persona, un infante, y qué terrible que vivas tu día a día de acuerdo al humor que tienen las demás personas,
O sea, hoy me voy a comportar de una manera porque mis papás están enojados. Ujú. Mañana me comporto de otra manera porque están contentos. Y pasado mañana me comporto de otra manera porque están totalmente indiferentes a mi persona. Qué horrible, ¿no? Porque no era auténticamente lo que ella quería. O sea, a lo mejor ella quería, como cualquier niña, ser feliz todos los días, tener Ujú. acceso a cosas propias de su edad, pero vivía el día a día de acuerdo a lo que la gente que la rodeaba, en el humor que se encontraran. Qué, Exacto. qué terrible. Sí, y de hecho ella comenta que a ella le gustaba por eso estar en el club de Mickey, porque ahí convivía con otros chicos de su edad, podría sentirse como una niña normal de cierta forma, conviviendo con chicos que también les gustaba cantar, que también les gustaba la actuación, mientras que el ambiente en casa pues era algo bastante fuerte para ella. Sí. En lugar de ayudarla, en lugar de apoyarla, no le dieron una red de apoyo, y ni siquiera cuando estaba pequeña, ni siquiera cuando estaba grande. Y esto de la hipervigilancia también lo desarrollaría su familia, vigilándola. Igual vamos a hablar de esto más adelante. Hasta para cambiarse de ropa la vigilaban, pues prácticamente. O sea, ahí no había privacidad en su vida. Y pues te digo, o sea, una vez que terminó con el club de Mickey Mouse, ella ya pues pudo empezar a hacer su carrera propia. A los 16 años, ya un poquito más grande, estalla el boom con su primer disco y todo el mundo la conocía. Ya era, o sea, sacó su primer disco y ya la gente empezó a gustarle su música porque la verdad tenía una propuesta diferente, era algo fresco. Y como te digo, igual su equipo, el que estaba detrás de ella, pues obviamente que cada elección de outfit, cada forma en la que ella se expresaba, la voz que ella hacía para cantar, se lo indicaban cómo tenía que ser para que al público le pudiera gustar y pudiera vender más, y pues obviamente les funcionó. Y pues Britney, desde que salió cuando tenía 16 años, de ahí ya no paró. Y sacó disco tras disco tras disco, y muchos de esos discos se colocaban en los primeros lugares de la música, porque realmente era una chava que además de todo tenía talento, o sea, realmente sí tenía talento. Y pues mientras más crecía, más no solo su padre le opinaba sobre su físico, también la prensa. Obviamente que mientras más estaba bajo el ojo público, pues sí le exigían ser pues prácticamente perfecta, ¿no? O sea, como que ya era la nueva diva del pop, y todo el mundo pues la estaba vigilando, qué hacía, qué no hacía. Y yo creo que ante tanta tensión, y además ella también lo dice, en ese momento, siendo tan joven, necesitaba un ancla, algo que pues la sacara de ese ambiente caótico que tenía en casa, que la misma prensa le provocaba. Y es así cuando inicia una relación con Justin Timberlake, Ok. que fue pues su primer novio, por así Yo decirlo. no sabía eso. Sí, o sea, la relación fue la más famosa en ese momento. Otra persona súper famosa. Sí, y además cuando pues ellos se hacen novios, pues obviamente, bueno, en el internet no existía en ese momento, pero la prensa se volvió loca, o sea, salían en todas las revistas, porque pues para muchos Justin era el príncipe del pop, y ya ella estaba siendo la princesa del pop, o sea, eran como que súper guau en ese momento, ya Sí, sabes, se la pareja entiende. perfecta del Sí, pop. se Los entiende. dos jóvenes, los dos talentosos, los dos con grandes carreras por delante. Entonces, obviamente que todavía más se pone en el ojo público también con esa relación. Pero ¿qué sucede? Que ella contó en su libro, que pues la gente no sabía hasta que ella lo mencionó en el libro, es que ella se había quedado embarazada de Justin ¿Qué? siendo jóvenes. Empieza como que pues a pensar en la idea de tenerlo, pero Justin le dice que no, Ah, que no ellos quería. no, que ellos son muy jóvenes para tener al bebé. Y Ajá. ella, como ya estaba acostumbrada a complacer pues a sus padres y a todo el mundo, y pues Mm. hacer lo que las otras personas querían, era pues forma de demostrar que los amaba, pues obviamente que le hizo caso a Justin. Y pues para que la prensa no se enterara en ese entonces, decidieron hacerlo súper en secreto con unas pastillas. Entonces ella lo describe en su libro como uno de los momentos más desgarradores de O su sea, no vida. tuvo a su bebé. Mm-mm. Ella tomó unas Mm. pastillas en casa, y dice ella que recuerda cómo estaba llorando en el piso del baño, tanto por el dolor físico, tanto por el dolor emocional, porque pues Sí, para ella sí fue claro. muy, muy fuerte esto. Y mientras tanto, mientras ella vivía esto, Justin estaba en la misma habitación tocando la guitarra, se supone que para calmarla, según esto, ¿no?
pero realmente pues ni él ni su familia fueron una red de apoyo para ella en ese momento tan feo que estaba atravesando. Imagínate, joven, perder a un bebé que pues ella admite que sí quería tenerlo porque pues amaba a Justin, sí quería formar una familia con él, ¿no? Sí es cierto que eran jóvenes, pero pues ella estaba muy enamorada y por eso decidió hacer lo que él quería. Lo más feo de todo es que pues obviamente esta pérdida empezó a fracturar todavía más su relación y al final terminaron. Justin la termina por teléfono, vía telefónica. Y después de eso, Justin saca una canción que se llama Cry Me a River, que en esta canción, él, en el video específicamente, él hace notar que hay una, pues como que infidelidad de parte de ella, porque sale una chica en el video que es exactamente igual a Britney Spears y pues se supone que lo que te cuentan es que esta chica le fue infiel a Justin, ¿no? Y esta jugada para Justin le vino muy bien para su carrera, porque él quedó así como el chico con el corazón roto, al que le habían sido infiel, y obviamente que pues todo el mundo lo apoyaba, mientras que por el lado de Britney la empezaron a crucificar, porque empezaron a decir, pues ella le fue infiel, y de verdad que no se medían en ser crueles con ella, porque incluso hay una entrevista muy famosa que ella tiene con Diane Sawyer, es una, periodista, Ajá. donde Britney pues empieza a ser pues cuestionada porque aparece de pronto con pues ropas así un poquito más baja, diminutas, vamos a decirle, mostrando un poco, no demasiado obviamente, pero empezó a ser criticada por eso con esta entrevistadora y pues en esa entrevista la verdad se ve muy feo porque Britney le empieza a decir que ya, o sea, ya no siga como que con lo mismo y ella no para, no para, no para hasta hacerla llorar. O sea, a ese punto llegaban de que no eran amables con ella, o sea, ni siquiera se molestaron como que mucho en escuchar su versión, ya le estaban crucificando por lo que pasó con Justin, por lo que dijo Justin de cierta forma en esta canción, ¿no? Y no solo eso, o sea, es que te digo, además de seguía teniendo la presión de su familia, la presión de su equipo detrás. Y ella viviendo todo esto, siendo muy joven, atravesando por una pérdida en la que absolutamente nadie le apoyó, y ella tenía que continuar, pues, aunque el mundo la esté destruyendo porque ella fue infiel, lo que sea, ella tenía que continuar presentándose, haciendo todas estas cosas, porque no podía dejar de trabajar. Y era como que ni siquiera, pues, se pudieron acercar para saber si ella estaba bien para continuar. O sea, pues prácticamente siempre la veían como nada más la persona que iba a sacarnos de pobres prácticamente, ¿no? Y Ajá. la que nos convenía que se pongan a trabajar. Entonces, eso es lo que pasa en ese punto de su vida. De hecho, hasta su propio equipo le empiezan a decir que ella está, pues, prácticamente loca para justificar ciertos recortes que hubo en ese momento. O sea, su propio equipo, en lugar de defenderla, le tiraba más tierra. Y en ese momento, Britney empieza a consumir Adderall. ¿Qué es el Adderall? Es una píldora que sirve para el TDA. Ella lo empieza a consumir, dice que esto pues le ayudaba un poco a sentirse un poco tranquila, le ayudaba un poco a pasar esas ansiedades que de pronto tenía, entonces ella empieza a consumir en este punto de su vida el Adderall. Este, Después de que ocurre todo esto con Justin, se nos puede presentar una Britney un poquito más rebelde. Es cuando la empezamos a ver saliendo de fiesta con Paris Hilton, Lindsay Lohan. Obviamente que los medios de nuevo la critican por salir de fiesta, empiezan a decir que ya está consumiendo sustancias en exceso y demás cosas, ¿no? Y en ese punto de su vida también Britney pues decide casarse con otra persona, con un amigo de su infancia llamado Jason Alexander, que se casa con él en Las Vegas. Él no formaba parte del medio del espectáculo. Hasta ese momento no, solo Ok. eran amigos de la infancia y en algún momento Britney decide casarse con él, a escondidas pues prácticamente, pero solo duró 55 horas ese matrimonio. ¿Por qué? Ni 3 días. Ujú. Su familia se enteró, obviamente se enteró de lo que se había casado Britney y pegaron el grito en el cielo y fueron a buscarla para disolver ese matrimonio, porque no quería que se filtrara a la prensa que se había casado con este hombre. Entonces ahí pues Britney tuvo que sucumbir a lo que le pidió su familia de
pues deshacer ese matrimonio, aunque ella no quería realmente, y no porque estaba enamorada de este chico, sino porque estaban pasando por alto pues la decisión que ella había tomado. Claro. Y pues ya veremos qué es lo que van a empezar a hacer a partir de ahora, que siempre no le importa lo que quiera Britney, siempre es lo que ellos quieran. Es lo que ella tiene que hacer realmente, ¿no? Y es cuando empiezan a controlar su vida todavía más. Y Britney dijo que pues ella se casó solo porque quería saber qué se sentía estar casada, pero obviamente que la familia lo vio como un acto de rebeldía y pues enseguida le pidieron que cancele ese matrimonio y pues sí, terminó pasando, cancelaron el matrimonio 55 horas después. No manches. Después de esto viene pues básicamente toda la historia que vive con Kevin Federline, otra persona que súper marcaría su vida. ¿Quién es él? Kevin Federline es un bailarín. Okay. Que de hecho bailó para el equipo de Britney antes, pero él decía que la veía y como era un poquito menor que él, no le interesaba. O sea, él realmente hacía su trabajo y no le interesaba como que mucho esa estrella, ¿no? Pero en algún punto coinciden, en abril del 2004, coinciden en un club de Hollywood. Y pues obviamente que Britney lo ve y le dice a su equipo que le diga pues que se puede sentar con ella, empiezan a conversar, empiezan a tener esa química, pasan su noche juntos y de ahí pues ya no se separaron y en ese mismo año, o sea, te digo, todo esto pasa en abril, en septiembre ellos ya se estaban casando. O sea, así de rápido fue. Ellos ya estaban contrayendo matrimonio y pues la verdad que tampoco era como que al principio le gustara mucho a su familia, pero pues en esta ocasión no sí lo hicieron nada, porque además ya está un poco más grande Britney, pero este matrimonio la verdad que fue bastante tóxico, o sea, desde el inicio. Y yo aquí te quiero contar dos contrastes, tanto de lo que dice Britney en su libro sobre este matrimonio, para que nos demos un poquito de contexto de lo que realmente vivían estas dos personas y por qué te digo que son tóxicos desde que empezaron. Y haremos un contraste también lo que dice Kevin Federline en su libro, porque ambos como que se desmienten, o sea, a lo que el otro dice, ¿no? Por ejemplo, el primer contraste es que dice esta Britney que ella no sabía que Kevin tenía otra familia en ese momento que empezaron a andar. O sea, tenía otra relación, tenía esposa e hijos. Sí, tenía una hija y estaba esperando otro. Pero ¿cómo no lo vas a saber, no? O sea, sí, me imagino que quizás él no era tan famoso como ella, pero al final era una especie de figura pública porque era un bailarín que trabajaba para empezar en el equipo de Britney, ¿no? ¿Cómo no saberlo? Pues dice ella que no lo sabía hasta después. Lo ocultó súper bien el tipo, ¿no? Probablemente, pero él dice que ella sí sabía desde el principio que él tenía una familia. Ahí yo la verdad que yo les estoy contando lo que ambos dicen. Cada quien es libre de creer a Kevin o a Britney, pero lo que él dice es que ella sí sabía que desde el principio que se conocieron, él vio que tenía un tatuaje en su brazo y que le preguntó quién era y ella le dijo que era su hija y que ya desde ese momento ella lo sabía, pero ella en su libro dice que no tenía idea. Ahí pues vemos un contraste. Luego ella comenta que desde que Kevin entró a su vida se deslumbró por la fama, o sea, se deslumbró por todo lo que ella tenía. Ajá, claro. Exactamente. Cuenta que él era un padre ausente, que solo estaba como que enfocado en su carrera de ser rapero, que es lo que él quería, y que realmente no era como un sustento o alguien que estuviera ahí para ella cuando tenía problemas. Ahora, contraste, lo que dice Kevin es que a él no le importaba realmente quién era Britney Spears. De hecho, en su libro minimiza bastante lo que es ella. O sea, la sobaja mucho, la trata como si prácticamente no fuera nada. Entonces, en su libro también lo demuestra y acusa a Britney de ser una persona violenta cuando se molestaba, incluso con los empleados se comportaba así, y además él dice que él no fue un padre ausente porque sí grababa su música, pero el estudio estaba en la casa de ambos, así que él nunca dejaba ni a Britney ni a sus hijos para irse a grabar su música, siempre estuvo ahí, eso es lo que él comenta. Ahora, otra cosa, Kevin dice que Britney consumía alcohol y sustancias prohibidas cuando estaba embarazada, que incluso se dio cuenta que ella consumía este polvito blanco cuando estaba amamantando a su bebé, a su primer hijo. Eso es lo que él dice. A ver, entonces, perdón, nada más haciendo una pausa. Britney tuvo un bebé con esta nueva pareja. Tuvo dos. Dos bebés. Uh-huh. Dos bebés.
Es que para no revolvernos, porque Ajá. había perdido un bebé Ajá. anteriormente a la fuerza, Sí, y ahora con esta nueva pareja tuvo 2 nuevos bebés. exacto. Ok, Sí, ok. sí, sí. Pues bueno, él dice esto, que ella hacía eso y ella comenta que no, que lo único que consumía era pues Adderall, porque aparte cuando nace su segundo hijo, a ella le da depresión postparto. Entonces esto no ayudó para nada tampoco pues en su psique, porque vamos a ver que sí fue algo que ayudó más bien a que la encerraran. Sufriría ella en el posparto. Ujú. Y no te digo, no tenía ni el apoyo de su familia y también no contaba con el apoyo de Kevin realmente, ¿no? Entonces ella dice que no consumía ese tipo de cosas, lo único que consumía era este medicamento, ¿no? Y finalmente Kevin dice que ella era una maníaca, que de verdad le daban unos episodios donde sus cables se desconectaban y a veces, por ejemplo, se paraba con un cuchillo en la puerta del cuarto de los niños para ver que durmieran, ¿no? Que en Halloween igual se ponía así como que súper alterada, que despertaba a los niños para decirles que vamos a ver películas o les voy a poner crema. Y de hecho sí hay un video muy conocido, bueno, sí está relativamente conocido, que uno de sus hijos ya más grandecitos Ujú. lograron tomar cuando estaban en casa de ella, ya cuando ya, vamos a adelantarnos un poquito, ya cuando sus padres se habían separado, están en la casa de Britney porque les tocaba pues que Convivir con ella. convivir con ella y sí se nota que Britney le está diciendo que se ponga crema, que no sé qué, que, o sea, para cuidar su cutis y que no sé qué, A pero su hijo. ajá, pero él ya estaba hasta acostado durmiendo y como que Britney, de cierta forma, él como que le dice, sí, 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 o sea, ya para que se vaya y lo deje dormir, creo yo. Y ella así de como de que no, es que me tienes que respetar porque soy tu madre y que no sé qué. Pero el video pues puede estar bastante sacado de contexto, ¿no? Porque pues tampoco sabemos cómo se comportaban los hijos para que ella luego se alterara de esa forma, Claro. ¿no? Y porque grabaron como 2 o 3 videos donde se mostraban estas actitudes de ella, pero yo en perspectiva propia siento que ella no sabía cómo criar a sus hijos, más que nada. Siento que estaba viendo cómo ser madre, pero tal vez no iba por la dirección correcta, ¿no? Y por eso no sabía cómo educarlos, sobre todo ya siendo adolescentes. Oye, tengo una pregunta. Sí. A lo mejor te va a parecer una pregunta un poquito tonta, pero sí, no lo sé. Ujú. ¿Estos 2 hijos que tenía, tuvo primero uno y luego el otro, o fueron gemelos? No, tuvo primero a Ah, uno y luego tuvo a otro. ¿eran niño y niña o Eran niños? niños, Los 2 niños. ajá, Sean Preston y Jaden James. Ok, Los dos son niños, los tuvo ambos con Kevin. ok. Entonces, pero no te estoy contando así como que súper cada parte de esta relación. O sea, te estoy contando como que lo más destacado para que veamos también el tipo de persona que era Kevin. Que vamos a ver cómo él se benefició también de ella quedándose con la custodia de los niños. Pero antes, ¿qué pasó? Miles de paparazzi, o sea, estaba pasando todo este pleito legal de que ya se iban a separar, de que cada quien pues iba a tener de cierta forma la custodia de los niños 50-50, ya pues no podían convivir juntos, pero mientras todo esto pasaba, Britney lidiaba con los paparazzis que la seguían 24 horas para ver todo lo que hacía, o sea, de verdad que no podía ir ni a un baño público porque ahí estaban, si iba a una gasolinera, ahí estaban siguiéndola. Imagínate, lidiar con la separación de tu pareja, lidiar con paparazzis que te están viendo todo el tiempo, que te están criticando porque de pronto saliste sin maquillaje porque sales con tu bebé. ¿Cómo vas a tener tiempo de maquillarte de pronto? O sea, es como que prioridad estar cuidando a los niños. Ujú. Y porque salía sin maquillaje la criticaban, porque subió kilos para el embarazo la criticaban, porque en una ocasión tenía al bebé agarrado y casi se cae porque los paparazzis estaban sobre ella. En lugar de criticar a los paparazzis que le están ahí molestando, le criticaron a ella que porque no cuidaba bien a sus hijos. O sea, todo le criticaban, todo salía en las portadas de las revistas, eso. Es que es bien fácil que los paparazzis o la opinión pública o los medios de comunicación, bueno, los medios que se dedican a dar este tipo de noticias acerca de las estrellas de la música o de Hollywood, etcétera, saquen de contexto lo que está pasando. Y yo he visto que se les hace bien fácil a estos medios acusar a las personas simplemente como el caso de Britney, ¿no? Ujú. Descuidó a su hijo y casi lo tira. Sí, pero estás viendo que 40 personas se le fueron Exacto. encima para tomarle una foto o para preguntarle algo morboso acerca de su vida, porque ni Ajá. siquiera
se acercaban a preguntarle, oye, tu nuevo álbum no ha sido un No, no, éxito. no. No. Oye, tu relación con Kevin ha fracasado. ¿Es Ajá, cierto que exacto. esto es...? Tú dices, oye, o sea, también hay que entender que Britney Spears y otras personas, como no sé, por citar a alguien, Michael Jackson, etcétera, Ujú. también son personas, también tienen un límite y también llega un punto en el que se cansan y ya no quieren responder, porque sí son unas superestrellas top global, pero imagínate que estén 40 personas, no me imagino qué se sentirá, ¿no? Ujú. Que 40 paparazzis estén tomándote fotos, que te estén siguiendo, que incluso yo he visto fotos, ¿no? Va ella en su camioneta, en su carro y fotos así como medio, Ajá, un poquito sí. como medio desquiciada, Ajá. pero yo me pongo a pensar y digo, imagínense ustedes que todos los días, cuando ella salía de su casa, 40, 50 personas siguiéndote para sacar la nota roja, porque eso es lo que querían. Mm. No querían información sobre sus conciertos, no querían No. información sobre sus discos, sobre sus nuevas canciones, inspiración, etcétera, cosas chidas. No, querían saber qué pasó con Kevin. Oye, ¿y qué pasa con tus hijos? ¿Es Ajá. cierto que esto? ¿Es cierto que aquello? Oye, pues te fastidias. Sí. Es un ser humano. Exacto. Puede ser una estrella global de la música pop en su momento, la princesa del pop, pero terminas por fastidiarte, Sí. porque no puede ser que desde lejos también hay una persona o muchas personas por ahí tomándote fotos, como bien decías tú, Ujú. hasta en el momento que le das la mordida a tu hot dog Sí. o entras al baño y no hay papel. Britney se metió sin papel al baño. Ajá. No manches, ¿no? O Sí. sea, déjenme en paz, por favor, un Sí. rato. Y es que en los 2000 más o menos donde pasó todo esto, o Ajá. sea, la prensa no tenía filtro, o sea, no solo con ella, y desgraciadamente no solo con ella, con cualquier actriz que de pronto la vieran, o cantante, lo que sea, famosa, que la vieran saliendo descuidada o por alguna razón, enseguida. Ahí está Justin Bieber, que es otro caso, Ujú. totalmente ajeno, ¿no? Ajá. Pero también es otro caso de acoso por parte de la prensa, los paparazzis, Sí. todo mundo encima de ellos, o sea, está bien cañón. Y es lo que la gente a veces creo que no No ve. vemos. Sí, no lo vemos porque creemos que porque son figuras top global de cualquiera de sus géneros de música, pues tienen que soportar ese tipo de cosas, porque son figuras. No, Ujú. no es cierto, Exacto. también son seres humanos y también creo que ellos requieren su espacio para volver a reencontrarse, ¿no? Equilibrarse. No me imagino cómo debe ser la vida a esos niveles. Sí, imagínate, ¿no? Y además de todo lo que ya comentaste, estaba pasando por la depresión postparto que seguía teniendo y además estar luchando por la custodia de sus hijos porque no la consideraba una persona capaz de cuidar a los niños. Entonces, todo eso que ya comentamos, un día explotó. Britney ya no podía más y es que en que llega el famoso momento en el que el 2007 creo que todos se acuerdan de ese momento en el que ella entra a una peluquería de Los Ángeles, está bastante alterada, la verdad, entra a una peluquería de Los Ángeles, le pide a la persona que le quite unas extensiones dañadas que ella tenía, esta Ujú. persona se niega a hacerlo, entonces Britney, ya como que con este punto de histeria, así de que tenía en ese punto de su vida, agarra la máquina y ella misma se empieza a cortar, bueno, A a rapar. rapar el cabello, ¿no? No manches. Hasta que pues ya vemos, o sea, porque en ese momento que pasó todo eso, habían cientos de paparazzi tomando ese momento preciso. ¿Y qué pasó? Que a los segundos, aunque no existía el internet así tanto como ahorita, Ujú. ya estaba por todos lados la foto de Britney sin cabello. Y todo el mundo obviamente juzgándola, diciendo que estaba bajo el uso de sustancias, pero no sabían realmente todo esto que ella Todo el estaba contexto que había pasando. atrás. Exactamente. O sea, digo, yo no estoy diciendo que probablemente tal vez si tenía alguna sustancia, no lo sé. Yo no estuve ahí como para comprobarlo, pero imagínate cuánta presión ella estaba cargando, que en un momento ella siente que ya no puede más, que igual ella después contó que esta parte de raparse, ¿por qué lo hizo? Para sentir que ya no le pertenecía a los medios, porque los medios siempre estaban detrás de su figura, detrás de cómo se veía y que ella ya no se viera pues convencionalmente bonita. Bueno, entonces ir a esta estética para quitarse el cabello fue una forma de decirle a los medios, ya no soy suya, y de hecho es algo que comenta tal cual en su libro. Era una forma de escapar de toda esa presión que estaba viviendo. Pensaba que si ya no se veía como
esperaban que se viera, pues ¿qué más podría hacer? O sea, ya no estaba esa fachada de la princesa del pop que todos conocían, ¿no? Y pensaban que de esa forma ya le iban a dejar en paz. Sin embargo, pues esto no pasó. De hecho, en ese tiempo existían sitios que estaban comentando que en algún momento ella estaban haciendo apuestas por eso. Se iba a arrancar la Se vida iba a arrancar la por vida, su pero propia mano. exactamente. O sea, la gente apostaba para ver en qué momento ella iba a tomar esta decisión. Yo te pregunto esto. Imagínate que tú te enteras que el mundo está apostando porque tú te arrebatas la vida o no. Ujú. Y después se preguntan por qué se comportaba de la manera en que se comportaba. Por Dios, o sea, no puede ser posible que el acoso hacia una persona sea tan grande que llegues a apostar, oye, ¿se quitará la vida o no se la quitará? Hagamos unas apuestas. Pongámoslo en dinero. ¿Quién dice que sí? Oye, Sí, y de hecho hasta hay una serie llamada South Park que le hace como que, vamos a decirle, burla de cierta forma a esto, que en lugar de que pues ella se quede así sin pelo, en la caricatura, ella aparece sin la mitad de su cabeza tal cual. Pero a mí me gusta de cierta forma cómo lo abordan, porque es una crítica a los medios de cierta forma, ok, porque ok. están diciendo, o sea, acaban de ver que ella llegó a un punto, o sea, en la caricatura, pues, de quiebre en el que ella decidió, pues, retirarse la parte de arriba de la cabeza, literal. Y aún así la seguían criticando que porque se veía gorda, que porque, o No, sea, qué en horrible, qué lugar de que horrible. les pareciera importante de que esta mujer está llevando una vida en la que está pidiendo auxilio de cierta forma, en la que ya no puede ni siquiera, pues, con ella misma, pero en lugar de apoyarla, de darle una red de apoyo, no, la terminan criticando, la terminan hundiendo más y es la forma en la que lo retrata igual South Park. Hasta se menciona eso, cómo pueden ser así de, pues, ajá, poco sensibles con lo que ella está pasando y cómo le puede importar menos lo que ella está viviendo, pero les importa más cómo se ve, para criticarla, para sacar la nota, para todo ese tipo de Es cosas. que es horrible cómo no puede llegar a importarnos tan poco el bienestar de una persona y hacerlo de alguna manera viral o mediático y causarnos morbo y causarnos y provocarnos diversión el ver cómo una persona se empieza a derrumbar. O sea, ahí te das cuenta cómo, no sé cómo expresarlo, pero cómo es tan cruel el ser humano que el ver como una persona que estuvo estaba en ese momento en la cima del éxito, siendo la princesa del pop, le empiezan a ver pequeños errores, pero no saben qué hay detrás de esto, no saben que estaba la presión del padre, estaba la explotación de ambos, del padre y de la madre, tanto sexualizando desde muy pequeña a una persona hasta controlando sus finanzas, viviendo literalmente de ella. Tú misma nos acabas de contar hace un ratito que gracias al trabajo que hacía ella, y todavía no estaba en el top, Ajá, no estaba. todavía no estaba ni al 10% de lo que iba a ser ella, cuando estaba en este club de Mickey, y el padre ya había pagado sus deudas con el trabajo de su hija, por cierto, menor de edad en ese Ujú. momento. ¿Sí? La gente no ve todo lo que hay detrás de estas figuras globales, o sea, no todo es glamour, fiestas, diversión, etcétera, dinero. No, o sea, hay cosas bien turbias. Creo que entre más van subiendo de nivel estas estrellas, más oscura y más turbia se empieza a poner su vida. Ujú. Y ya el mundo, la sociedad, sus propios fans de Britney Spears, perdón, ya no la veían como una estrella, ya era un producto solamente, y posteriormente, conforme tú nos estás contando, pasa a ser un producto del morbo, de la Sí. gente, de gente apostando a ver qué pasa con ella. O sea, qué horrible. Sí, sí, sí. O sea, y de hecho, yo por eso no me metí tanto en su vida con Kevin, porque sí pasaron como que varias cosas, pero justamente para no caer en el morbo y porque vienen datos todavía más turbios a continuación, cosas que siguieron perjudicando a Britney. De hecho, el 21 de febrero de 2007, ese mismo año que pasó lo de que se rapó, eh, pasó otra cosa. Ella intentó visitar a sus hijos porque en este punto ya, pues, al ver cómo estaba en ese momento, ya pues el papá los tenía y ella tenía que pues pedir permiso prácticamente para visitarlos. Este, ella intenta visitarlos y ¿qué pasa? Kevin no permite que los vea. Ella obviamente que se altera también por esto, va conduciendo en su coche
se para y en algún punto cuando va a estar en una gasolinera, se baja y le empiezan a acosar otra vez los paparazzi. Y ella, yo vi que les dijo así como de que, oigan, o sea, sí les dijo que se retiraran, ¿no? Que no estaba en ese momento. Y ellos seguían y seguían así. Entonces la molestaron, agarró un paraguas verde y golpeó el coche de uno de ellos. De hecho, yo conozco ese video porque, bueno, en su momento fue muy viral. Y si no me equivoco, ella está rapada en Ya ese está momento, rapada, sí. pero está en el asiento del copiloto, como así, ¿sabes? Como, no sé, como una posición donde no se siente tan protegida, se ve un poco vulnerable, Ujú. se ve que está pasando por un momento difícil, no me imagino cuál, pero por lo que cuentas, bueno, Pues podemos sus asumir, hijos. Ujú. ajá, y se ve como molesta porque se ven los flash de las cámaras que le Ajá. están tome y tome y tome fotos y pues evidentemente llega un punto en esa gasolinera donde se fastidia y se baja y los empieza a golpear. Es un paraguas, Sí, ¿verdad? con un paraguas. Y, pero la critican por haber hecho esto porque entró en un estado de locura, porque entró en un... No, o sea, sí, pero también de alguna manera está Ajá. justificado que haya entrado en ese estado. ¿Quién no? Sí. Yo quisiera que uno de los fotógrafos o paparazzis que la fastidió le hicieran lo mismo en su vida, lo expusieran, vieran los problemas que tiene con su esposa, con su familia, con sus hijos, con sus padres, y después lo siguieran por toda la ciudad para saber qué fue lo que pasó. Tú dime si no entrarían y después de muchos meses, no sé si incluso años de acoso por parte de los medios, ¿cómo te comportarías tú? ¿Cómo te comportarías tú que eres un paparazzi? O sea, ¿te gustaría que exhibieran tu vida? ¿Te Ujú. gustaría que la gente te criticara y se metiera en lo que literalmente no les importa, que era la vida privada de Britney Spears? O sea, creo que es más que obvio el por qué hay momentos donde ella, ¡pum!, explota. Sí, o sea, creo que a nadie le gustaría A eso. nadie. Y creo que en lugar de, justamente preocuparse por qué la llevó a reaccionar así, se preocupaban más que nada, pues si iban a sacar buenas fotos y Sí. buen dinero de eso. Oh, qué horrible. Entonces, aquí ocurre también otro punto de quiebre que culminaría, pues básicamente con la libertad de Britney. Porque, ¿qué pasa? En alguna ocasión, cuando a ella le tocó tener a los niños, ella, pues ya ves que sufría esto de la depresión postparto, pues, ¿qué hizo? Devolvió a uno de sus hijos, al más grande, pero con el más chiquito, que era todavía un bebé, de Jaden James, con Ujú. él se encierra en el baño. Y cuando va la niñera a buscar pues a los niños, ella solo le dice que se puede llevar al más grande, pero no le va a dar a Jaden. Se encierra con él en el baño y no se lo piensa dar porque pensaba que le iba a pasar algo malo al bebé si se lo daba. Entonces, obviamente que la niñera le habla a Kevin porque pues de plano no pudo hacer que saliera del baño con el niño. Obviamente que Kevin a su vez va a ver qué está pasando a la casa y también llega con él la policía y ya se vuelve un mega chisme obviamente y llegan bomberos, llegan hasta helicópteros rodeando la casa de Britney por lo que acababa de pasar, que no quería dar a su bebé. Obviamente ella comenta que fue solo unos minutos en los que ella estuvo en el baño y obviamente que la obligan a salir, a entregar al niño, a dárselo a su papá y a ella se la llevan a un centro psiquiátrico en una camilla, porque decían que ella no podía, ella no estaba bien de la cabeza, definitivamente. Y ese es el punto de quiebre en el que todo se va todavía más en picada en la vida de Britney. Fue ingresada al centro psiquiátrico de UCLA. Ujú. Y esto es muy importante. Yo quiero que se acuerden de este dato. En las UCLA la llevan. Porque va a ser bastante importante más adelante. Ok. Pero la meten bajo un código 5150, así se le conoce a este código. ¿Pero qué es exactamente este código? Ujú. Pues es lo que le da pues el derecho a las instituciones de encerrar a una persona por 72 horas si consideran que es un riesgo para ella misma o para otras Ok. personas. Entonces, que a ese código, pues a ella ya la pueden encerrar pues prácticamente ahí contra su voluntad. Que Ok. recordemos que esto todo fue contra la voluntad de ella. En el tiempo en el que ella estuvo en este lugar, ella tuvo un brote psicótico. La verdad que casi no dormía y por todo lo que ya tenía encima, pues era pues, normal de cierta forma que le pasara eso, ¿no?
Y mientras ella está encerrada, ocurren varios movimientos legales importantes. El primero fue que Kevin Federline recibió la custodia total de los niños. Ya, era completamente suyo. Ya ella no tenía, pues, derecho, vamos a decirle, A verlos. de estar los niños, a menos que él le diera permiso. Ahora, otra cosa, su padre, Jamie, alega que su hija tenía demencia temprana. En lugar de ayudarla, le dice al juez que ella tenía demencia temprana y que no puede cuidarse por sí misma, y desde ese momento Britney Spears pasa a ser, pues, parte de la tutela del padre, aunque ella es una adulta. Justo eso te iba a preguntar, si ya era una adulta cuando esto sucede. Sí, todo esto ya sucede cuando ya es mayor de edad. Pero fíjate, creo que lo vas a mencionar más adelante, pero solamente te hago la pregunta. En esos dos casos, en el caso del padre y en el caso de Kevin, el esposo, ¿había un beneficio económico para ellos si estas situaciones prosperaban? O sea, me refiero a que había un beneficio económico para Kevin si se quedaba con la custodia de sus hijos, tú ahorita me respondes, y había un beneficio económico, por supuesto, para el padre si se quedaba con la tutela, porque al quedarse con la tutela es como si Britney nuevamente fuera un menor de edad y no pudiera tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Exactamente, y sí hay un beneficio por ambas partes y también por la manager, pero a eso vamos a llegar un poquito más adelante, porque te digo, o sea, esta parte sí está bastante criminal, porque sí, tal cual fue como un delito prácticamente todo lo que estas personas hicieron, cómo se organizaron para mantenerla encerrada, de cierta forma, no encerrada realmente, pero trabajando bajo... Hasta pareciera que se pusieron de acuerdo. Ajá. ¿Tú crees que se pusieron de acuerdo? Tú. Me parece que sí, por lo que te voy a comentar ahorita. Pero, ay, bueno, sí, dale. Es Pero que me bueno, da hasta coraje. sí, es que sí van a sentir más coraje más adelante porque esta situación empieza a empeorar Uy, todavía. no me digas eso. Bueno, entonces el padre alega esto, le dan la custodia completa de la hija, aunque ella es mayor de edad. Ajá. Britney quiere tener a su propio abogado y se lo niegan. Le ponen un abogado impuesto a Sam Ingram III, y él, lejos de velar porque Britney esté bien, está velando porque la custodia que ahora tenía el padre se respetara. Entonces, obviamente que no iba a ver si Britney estaba, pues, teniendo una buena vida, pues, prácticamente, ¿no? Ajá. Ahora, en ese momento Britney, ella lo describe en su libro como que mientras era llevada y estaba viendo, pues obviamente en la ventana como pues se la llevaban a encerrar por un tiempo, decía que se sentía como un problema que debía esconderse. O sea, ya como que simplemente no quería que el mundo la viera. O sea, estas personas que se supone que la querían, ya era un problema para ellos y preferían encerrarla a tener que lidiar con ella, pues prácticamente, ¿no? Bueno, bajo la tutela que duró, te recuerdo, 13 años, del 2008 al 2021. Ella vive una realidad de control absoluto. ¿En qué sentido? Ella lo describe como el comercio de personas, que prácticamente le estaban haciendo eso. Lo describe con otras palabras, pero no lo puedo comentar aquí, Ajá. por temas de censura, pero ya se pueden imaginar. Y ella lo testifica ante la Corte de California, pero pues obviamente que esto pues tampoco importó mucho en ese momento. Ella describe cómo de verdad despojaron de su humanidad a cambio de beneficios económicos, que es justo lo que me estabas preguntando. Cómo estas personas realmente no le importaba lo que estaba sucediendo con Britney, lo único que les importaba es hacerla trabajar para ganar dinero de ella, y todas estas personas que yo siento que definitivamente sí se organizaron para mantenerla encerrada, se beneficiaban cada uno de estos shows, de estos discos que ella sacaba, de todas las, interpretaciones que ella tenía en shows. Fue juez también en ese tiempo, en La Voz. Entonces, todo este tipo de cosas, habían personas que estaban trabajando detrás de las sombras para mantenerla en esa custodia y que el dinero no fuera para Britney, fuera para todos ellos, menos para ella. Y es aquí cuando ella comenta que fue obligada a trabajar contra su voluntad. Ella no quería y ellos la obligaban simplemente porque pues si no perdían estos su mina de beneficios. oro. Ajá, exactamente. Ella no tenía control de sus tarjetas, ni siquiera podía decidir si se podía comprar un café, o sea, tenía que pedir permiso. No podía decidir si se quería comprar algo, todo se lo controlaban. Estaba mal para tomar esas decisiones tan cotidianas, pero
estaba bien para llenar estadios, Claro. para ser explotada prácticamente. O sea, imagínate, no tienes el control sobre tu dinero, sobre tus finanzas, sobre lo que tú misma estás generando. No puedes decidir siquiera si te compras, no sé, un café o un nuevo celular o lo que sea, pero si estás apta, de acuerdo a lo que ellos pensaban, para enfrentarte a un estadio lleno de miles de personas. O sea, eso también es un impacto psicológico, creo, para ella. El pararte, dar un show de nivel top mundial, porque eso es lo que ella hacía, para eso sí estaba apta. Evidentemente estaba apta porque ellos querían seguir con esta mina de oro y seguir explotando cada vez más. Sí. Qué terrible porque era, mira, no lo justificaría, pero entendería si quien la explotó era el esposo, el manager o la manager, etcétera. No lo justificaría, pero diría, "Pf, sí, qué crueldad, ¿no? Pero que lo haga tu propia familia, que lo haga tu padre, que te vea como un objeto para poder obtener dinero y que aparte te, te, te vuelva a controlar como lo hacía en la infancia y que no le importe realmente Ajá. tu salud. O sea, Sí, la estaban llevando sí. al límite total. Sí, y de hecho en ese tiempo ella hizo 137 millones No, solo en una estancia que hizo en Las Vegas. O sea, ¿cuánto dinero estaba generando realmente Britney Spears en todo este tiempo? Porque era álbum tras álbum, era aparición tras aparición. O sea, no creas que pues estuvo encerrada un tiempo, sí, pero después de que salió la tuvieron trabajando. Estaba encerrada en esta jaula de oro que podríamos decir, que realmente pues sí tenía de cierta forma su libertad entre comillas, pero no, porque no podía tomar decisiones tan básicas como si se quería comprar un refresco o lo que quisiera, ya sabes. ahora tú dime, tú que conoces muchísimo de estos casos, ¿qué tan intensos pueden llegar a ser los ensayos que lleva una persona de este nivel? O sea, ¿qué tan intenso tiene que ser el ensayo para bailar, para cantar, para vocalizar, para montar el show que va a ser en un estadio, etcétera? O sea, debe de ser algo realmente fuerte, tanto Ujú. física como mentalmente, Sí. ¿cierto? Sí, sí, solo, por ejemplo, yo vi la película de Michael Jackson donde estaba ensayando de TCC. ¿Cuántas horas se tomaban para estar Sí, ensayando? O sí vi. sea, imagínate qué Está cansancio. cañón. Sí, y obviamente que en todo este tiempo su padre aparte le negó el derecho de poder casarse con quien ella quisiera, tampoco le dejaba tener hijos, o sea, Ujú. le autoimpusieron, bueno, le pusieron a fuerza un DIU para que ella no pudiera tener hijos. O sea, ni eso podía decidir. No, y ella sí quería, porque en ese momento estaba saliendo con alguien, quería tener hijos con esta persona y no, su papá no le dio la autorización, hizo que le pusieran un DIU para que no pudiera tener hijos. O sea, ni siquiera podía decidir por ese tipo de O sea, cosas. la tenían vigilada hasta en la intimidad. Sí, la Así de sencillo. vigilaban las 24 horas, incluso pues tenían cámaras donde podían ver hasta cuando ella se estaba cambiando, cosas así, o sea, cero privacidad tenía ella en ese momento y además, pues sí, se puede considerar un pilar de la esclavitud, porque es lo que estaba haciendo en ese momento con ella. Y además viene algo bastante feo, y es que Britney pues ya estaba cansada, o sea, recordemos que la estaban súper mega explotando para tener estas giras, estas presentaciones y todo. Llegaba un punto en el que ella ya no quería. Y Claro. ¿cómo hacían para que ella siguiera? La condicionaban mucho por sus hijos. O sea, le decían que si hacía esto, sí iba a poder ver a los niños. Si no, no iba a poder a verlos. Y además, ahí viene una parte muy fea, que le suministraron medicamentos muy potentes contra su voluntad. Aquí entra el litio. Es un medicamento súper fuerte que ella dice que sentía que la mantenía, pues sí, como borracha todo el tiempo, Desconectada. desconectada, que se sentía como un robot prácticamente. Y sí se nota en esas presentaciones, como ella está así toda como parece que no está en sí, ya sabes. Y obviamente, lejos de que las personas lo apoyaran, o sea, sus fans sí, obviamente, pero la criticaban porque decían, ay, salió borracha No, pues a estaba bien presentarse. medicada, ¿no? Estaba medicada porque su psiquiatra, que debería ser igual una persona que la cuide, la proteja, pues Claro. obviamente como estaban más con los intereses de que lo que papá dijera, porque papá tenía la tutoría de esta persona, pues si él decía que le dieran este medicamento, pues aunque no era bueno para su salud, y ella lo comenta también en su libro, que este medicamento le dañó el cerebro realmente, o sea, sí le causó estragos a la larga, y aunque no fuera un medicamento para nada seguro,
si papá ordenaba que se lo dieran para que ella pudiera seguir presentándose, para que ella pudiera bailar o hacer todo lo que ellos quisieran, se lo daban. Corrígeme si me equivoco, en el año 2021 ante la corte, Britney Spears declara que era obligada a tomar este medicamento que contenía litio Ujú. y que al momento de declararlo decía es que yo no lo quería consumir, lo consumía y me sentía totalmente desconectada de la realidad, o sea, no como si perdiera la voluntad, pero sí estaba en un estado bastante de ausencia, Sí, digámoslo de sí, no alguna estaba manera. en sí misma. Y en el 2021 lo declara Ajá, ante la corte, que sí. era obligada a tomar litio. Sí, le eran obligada a consumir esto y también declara que esto, pues como te digo, sí le generó secuelas a la larga. Ujú. Pero mira, en que todo pasaba todo esto, pues como te estaba diciendo, muchas personas se enriquecieron a su costa. Sí. Obviamente el primero fue Jamie, el papá. Recibía un salario mensual por tener la tutoría de Britney Spears de $16,000 al mes. El Además, papá, ajá, $16,000. al mes. O sea, estamos hablando para pesos como 320 y tantos, entre 320,000 y 350,000 pesos mensuales. Solo porque era el tutor de Britney. Solo por eso recibía ese dinero. No, Ahora, además de eso, recibía un porcentaje de las ganancias de las giras. ¿Cuántas giras no tuvo Britney en ese momento? Y él recibía un porcentaje grande. Y con eso él pagaba sus deudas. Porque el señor, aunque estaba ahí viviendo del trabajo de su hija, seguía teniendo deudas porque él le gustaba apostar y ese que tipo de cosas. ludópata, Ajá. clásico. Y obviamente se metía con gente que, pues, ajá. Pero bueno, luego Kevin, por su parte, recibía de 20 a 40 mil dólares mensuales por la manutención de los hijos. Obviamente le pasaba pensión. O sea, no podía verlos, pero sí tenía que pasar la pensión para que ellos pudieran estar bien, ya sabes. Ujú. Luego, esta parte, vamos a conocer a una persona que yo creo que fue la mente maestra de todo esto, Lou Taylor. ¿Quién es Lou Taylor? Pues bueno, ella administró el imperio de Britney Spears y se cree que desvió sumas millonarias. Casi 600 millones de dólares desaparecieron de la cuenta de Britney Spears. No, ¿quién era ella? Lou Taylor era una manager que La manager. pero ahorita te voy a contar un poco más sobre ella. Porque 600 millones. 600 millones. ¿Dónde se fueron esos millones? Pues a la bolsa, ¿no? De esta señora. Sí, eso fue de que desvió nada más, pero además ella Britney tenía que pagar pues honorarios millonarios a todas las personas que la mantenían pues prácticamente encerrada, o sea, todos los abogados que lejos de defenderla, contribuían a que ella siguiera siendo pues, una persona que estuviera manipulada por su padre. Entonces, aparte de todo, les tenía que pagar a ellos sumas millonarias. Y de hecho, esta persona, Lou Taylor, sumó a la cuenta de Britney un cargo de $150,000 para demandar a un fan que estaba proponiendo que Britney fuera libre. Y como pues ella decidió pues darle o demandar a esta persona por lo que estaba diciendo o estaba haciendo ver todas las injusticias que estaba llevando Britney, demandó a esta persona, pero no con su dinero, con el dinero de Britney. O sea, a ver, hay una persona que dentro de sus fans que la querían mucho, se da cuenta de todos los abusos que está sufriendo y genera una campaña tenía un nombre, corrígeme. Sí, Free Britney. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante igual. Y esta persona lo demanda para que no hable, porque seguramente si este fan, que me imagino la quería mucho y estaba triste por todo lo que estaba pasando y se dio cuenta, si empezaba con esta campaña, evidentemente sí iba a ser conocido todos los abusos que están sufriendo. Y con el mismo dinero de Britney Spears, que era su manager, demanda a esta persona para que no hable. Y para que no se diga la verdad de lo que está sucediendo. Exactamente. No manches, es increíble, ¿eh? Sí, pero vamos a hablar un poquito más de Lou Taylor, porque sí es una persona de la que tenemos que hablar, sí o sí, por todos los movimientos que ella hizo. Ok. Mira, ella entró a la vida de los Spears en el 2004. Siendo la manager de la hermanita de Britney, Jamie Lynn Spears, que tal vez muchos la ubiquen, para los que son como de mi generación. Ella tenía una serie en Nickelodeon llamada Soy 101. Sí.
Entonces, esta chica pues empieza a tener a la manager que es Lou Taylor, pero lo que se cree es que Lou siempre buscó llegar a Britney de alguna forma, que era la gallina de los huevos de oro prácticamente. Entonces empezó siendo manager de la hermanita, empezó a ganarse la confianza de los padres, empezó a meterse en este ambiente de pues ser amiga de los padres y siempre hablarles de que a Britney la debían ingresar a un centro cristiano para que ella pudiera encontrar ayuda, pero pues realmente era un centro cristiano que ella pues llevaba y obviamente que no era pues para ayudarla, ¿Era era su para propio centro encerrarla. cristiano? Sí, No. pero eso no es lo peor. O sea, desde el 2007, Britney ya habían correos donde la acusaba a esta mujer de ser bastante, pues sí, o sea, bastante incisiva en buscarla, o sea, casi era una acosadora y ella lo comenta, para ella era como de que quería a fuerza estar cerca de Britney y hay un momento en el que Britney incluso cuenta de que esta mujer le dijo que ella lo que tenía es que estaba realmente poseída y que Lou, o sea, esta mujer, le podía sacar los demonios, que ella podía No, ser la bueno. salvadora de Britney, ¿no? Por si fuera poco, el hospital psiquiátrico, el consumo de medicamentos que alteraban su conciencia, además de todo, posesión. Sí. O sea, ya no se pueden inventar más cosas como para exprimirle y sacarle el dinero. Exacto. Y Lou Taylor, pues te digo, se cree que esto de encerrarla, de mantenerla bajo tutela y demás, ya lo estaba planeando con el padre de Britney, No sobre todo. manches. Ya estaba muy cerca de él, hasta tienen fotos en el coche y todo, y se cree que desde el 2005 ya querían hacer esto. Obviamente que todavía no podrían lograrlo porque Britney todavía estaba pues relativamente bien en ese entonces, pero sí era algo como que esa mujer le puso el ojo porque sabía que ella le podía traer grandes sumas de dinero teniéndola como su artista principal, ¿no? Representándola de cierta forma. ¿Y sabes qué pasa con este caso? Que ni siquiera es un caso aislado, porque Kanye West ya había comentado anteriormente igual que este tipo de negocios como lo que hace Lou Taylor se lo suelen hacer a estrellas jóvenes justamente para perjudicarlos y para poder tener tutores, que en su mayoría de veces son los padres, y poder sacar dinero, o sea, de ellos, en lugar de que el dinero se quede pues para esta estrella, se va para las personas, y en este caso Lou Taylor, y también las personas que sean los tutores de estas estrellas famosas. Y Kanye West dijo que a él se lo intentaron hacer, de hecho, y sí hay un video donde Kanye está bastante alterado porque lo quieren encerrar también, y hasta dice, si yo regreso probablemente no sea yo y me hayan lavado el cerebro o sea un Hijo. doble. Y comenta... A ver, pausa. ¿O sea, un doble? Ajá, eso es lo que comenta. Es un momento en el que lo entrevistan y también él se ve como alterado. Qué fuerte lo que acabas de decir, porque justamente, solamente haciendo un paréntesis, Ujú. en estos días se ha mencionado muchísimo acerca de estos supuestos dobles Ujú. con artistas. Como Jim Carrey, por ejemplo. Por ejemplo, que Ajá. el caso de Jim Carrey es el que se acaba de hacer Viral. totalmente viral y tendencia Ujú. porque sale a la entrega de unos premios muy famosos con un rostro totalmente distinto y una actitud totalmente distinta. Y ahora que mencionas, este chico no dijo lo que dijo porque se le ocurrió. Ujú. Te apuesto lo que quieras a que lo dijo con conocimiento de causa Sí. y seguramente él sabía de casos donde artistas de alto nivel son reemplazados con dobles. Sí, exacto. Y además él comenta que esto es un patrón sistemático, que estas personas ya lo Un tienen hecho. patrón. Sí, él dice que es parte del plan. Lo que primero hacen es poner al artista como un maniático, porque en los ojos de todo el mundo quede como que el artista ya perdió la cabeza, que así se lo hicieron a Kanye West, de hecho. Y pasó con Jim Carrey. Ajá, que ya perdió la cabeza, que todo el mundo lo vea como loco y entonces lo empiezan a forzar con medicamentos que no necesitan, como el litio, como lo que le hicieron a Britney Para Spears. que realmente enloquezca. Para que realmente enloquezca y ya entonces estas personas puedan ponerle tutores que se van a hacer cargo de su dinero para que él esté bien, pero realmente no, le van a estar quitando todo y esta persona se beneficiaba también de esto. Y de hecho él comenta, si hubiera tomado esa medicación, porque a Kanye se la quisieron dar también, no estaría yo aquí. Le destrozaron el cerebro a Britney. Así lo dijo tal cual. Esto lo mencionó Kanye West. Y igual, hay algo bastante extraño de lo que te digo de los millones, porque te digo, generó millones y millones y millones todos estos 13 años. Que esos 600 millones desaparecieron. Pero ¿qué pasa? Que realmente creen que esta mujer, Lou Taylor, hizo de cierta forma una jugada
¿De qué forma? Mira, Britney tenía como que asegurado de cierta forma su fortuna, porque no confiaba del todo en su familia. Ella, antes de que pues quedara un poco más dañadita, ya se daba cuenta que sus papás pues meramente la veían así como alguien de quien sacarle Un dinero. cajero automático. Exacto, y decidió proteger una parte de su fortuna. Ay, qué bueno. Pero, ¿qué pasó? Que cuando ella ya pues estaba de que ya no podía valerse por sí misma y estaba bajo tutela, a esta fortuna, a esta caja donde ella tenía un fondo protegido llamado SJB Trust, se lo ponen al nombre de la hermana, al nombre de Jamie Lynn. ¿Y qué hace la hermana? Ya que tiene el acceso a este dinero, ella ya puede hacer los movimientos que ella quiera con este dinero. Y entonces es que ahí es que está el movimiento extraño, porque justamente esos 600 millones de dólares, ella los pasa a otra cuenta en Panamá, ¿La hermana? la hermana, que esta cuenta estaba manejada por TriStar Sport and Entertainment Group, que es la empresa de Lou Taylor. Prácticamente, ¿qué pasó? La hermana pasó el dinero ahí y que una vez que ya estaba en Panamá, el dinero volvió a regresar a Estados Unidos. Estaban haciendo una red de lavado. Y además de todo, se cree, yo no estoy afirmando nada, pero lo que han llegado, pues varias personas que han visto este caso, que las Kardashian estaban también involucradas en esto. No, Dios mío. Porque Tristar también veía los fideicomisos de las Kardashian. A ver, ellas estaban involucradas no como víctimas, sino como parte de este proceso de lavado de dinero y de pues una estafa a los artistas. Exactamente, porque ¿qué pasa? Jamie Lynn mueve estos 600 millones a esta cuenta en Panamá y esta cuenta en Panamá luego lo regresa a Estados Unidos. Lo que se cree es que lo hizo a la cuenta de Kim Kardashian. Porque, ahí te va un dato bastante fuerte. En ese mismo año, Kim Kardashian reportó que había tenido un ascenso en su fortuna de 600 millones de dólares. Ay, no puede ser. Te hago una pregunta. ¿La hermana también estaba coludida? Sí. No puede ser. O sea, toda la familia, pues ¿en qué confías? Te juro que yo no conocía la historia así, tan a detalle, tan completa de Britney, y de verdad te da muchísimo coraje cómo la explotaron, cómo la enloquecieron, cómo le quitaron todo lo que tenía. Y yo solamente, ¿sabes qué pasa? Que tengo recuerdos de ella en conciertos, o sea, como una chica súper explosiva en el escenario, pero no te imaginas que existiera todo esto detrás. No hay nada confirmado, pero es que los números cuadran perfectamente. Pues sí. De los movimientos que tuvieron las Kardashian. Y además, como para que no se vea tan torcido, también una de las Kardashians, en este caso Kylie Jenner, reportó ese mismo año, el 2022, que vendió la mitad de su empresa por 600 millones y que por eso es que tenían esa fortuna. Justificando. Ajá, pero justamente la cantidad de dinero que había desaparecido de la cuenta de Britney. A ella, de todo lo que había ganado en ese tiempo, se desaparecieron los 600 millones y solo la dejaron con 60 millones. O sea, de los 600 solo la dejaron con 60, que es lo que tuvo una vez que ya pudo recuperar su libertad. 60 millones. O sea, no digo que sea poco, pero ¿por qué te van a quitar lo que ya trabajaste? O sea, es muchísimo dinero, o sea, 60 millones de dólares, pues yo creo que Britney puede vivir con lujos todo el resto de su vida, pero no es eso, es el coraje de que te hayan robado literalmente todo lo que tú ya habías trabajado, porque le costó muchísimo trabajo lo que platicábamos ahorita, los conciertos, las giras, los ensayos y todo esto en medio de un montón de buitres que te están por un lado enloqueciendo, quitándote la tutela, quitándote tu dinero, obligándote a trabajar, prohibiéndote ver a tus hijos, condicionándote para que puedas ver a tus hijos, sí, literalmente dándote sustancias para que tu mente se altere y estando en estados paranoicos, no sé, llevándote al límite de absolutamente todo. Y luego la gente veía estos videos donde Britney enloquecía, donde se estaba cortando el cabello, donde agarraba a paraguasos a unas personas y ay, qué mal está Britney. No, o sea, la llevaron al límite. Qué mal están las personas que rodean a Britney. O sea, imagínate, otra hubiera sido la historia de Britney si hubiera estado rodeada de las personas adecuadas. Exactamente. Y eso no es todo, porque sigo hablando de Lou Taylor porque es bastante cuestionable esta mujer.
También se cree que su empresa maneja los fondos de Diddy. ¿De Puff Daddy? De Puff Daddy. Y de hecho, hay algo bastante extraño que pasó igual más o menos en ese tiempo. Y es que una víctima de Diddy, llamada Jane Roe, es un seudónimo, no se llama así, demandó a Diddy por despido injustificado. ¿Qué pasó? Ella era la niñera de las hijas de Diddy, porque era sobrina de Kim Porter, la expareja de Diddy, porque ella falleció, Kim Porter. Entonces a esta chica la ponen como niñera, ella tenía que trabajar 24/7 cuidando a las niñas. Pero ¿qué pasa? En algún momento, pues ella queda embarazada y pues se lo comenta a Diddy, o sea, de que está embarazada, de que no, o sea, ni siquiera de que ya no voy a poder seguir trabajando contigo, pero pues obviamente que a esto le molestó a él y a su equipo y decidieron despedirla, que porque se quedó embarazada sin estar casada. Entonces la despiden injustificadamente, ella demanda a Diddy, pero también demanda a Combs Enterprises, que su ubicación es en 200 Mapleton Drive, que es la misma dirección física vinculada a Lou Taylor y a Tri Sports. Híjoles. O sea, estaban coludidos prácticamente. Y tú te das cuenta de todo esto, pero yo apenas estoy atando cabos porque no conocía las historias, pero todas estas historias están entrelazadas. O sea, ya hemos hablado en otro momento de Puff Daddy y todo lo que pasaba alrededor y de toda la polémica y de las cosas tan horribles que encontraron y sucedieron. Pero te das cuenta cómo todo se va armando en un rompecabezas. ¿Sí? y todos son parte de lo mismo. Esta persona que era la manager de Britney Spears está totalmente vinculada con toda esta red de lavado, con Puff Daddy. O sea, es una misma mafia Sí. la que explota a prácticamente todos los artistas a nivel top. O sea, son los mismos los que los llevan a la fama, los elevan, hacen que generen grandes fortunas para después robarlos. Prácticamente sí. Y es que, en esta demanda algo que destacó es que en el párrafo 23 identifican a Diddy como dueño oficial de TriStar. O sea, te digo, o sea, prácticamente sí están como que coludidos de cierta forma. No dudo, y lo pongo nada más así, que más adelante, si no es que ahora, nada más falta que me digas que todo esto que me estás platicando también tiene vínculos con un caso muy famoso que es el de Jeffrey Epstein. Sí los tiene. No manches. Pero ya estamos por llegar a eso. No. Mira, terminando ya con Lou Taylor, te digo que Kanye West había dicho que es todo un sistema lo que estas personas tienen. Y de hecho, otras celebridades ya habían hablado también. Claro. Por ejemplo, Courtney Love dice que Lou Taylor se acercó a ella cuando, pues, Kurt Cobain murió, porque quería, pues, meter igual ahí como que cierta, ser fideicomisaria también de la fortuna de Kurt Cobain. Pero obviamente que Courtney Love no quiso, no se quiso hacer como que vínculos con esta mujer. Y también intentaron hacerle lo mismo a Lindsay Lohan. Cuando igual Lindsay Lohan estaba pasando por esta época de excesos y demás. No la conozco, pero es esta chica que hizo la de Las Gemelas, una película súper famosa, sí, ¿verdad? Exactamente. Okay. Le intentaron hacer lo mismo, de hecho sí se ve que Lou Taylor tuvo ciertas pláticas con su mamá para empezar, con la mamá de Lindsay Lohan, para empezar a ver si le hacían exactamente lo mismo que Britney, pero a ella no se lo pudieron hacer porque ella no pudieron demostrar que ella estaba pues mal para no poderse cuidar de sí misma, y ella pudo como que salir de esa bache poco a poco, ¿no? Pero se lo intentaron también hacer a ellos. O sea, te digo que cuántas estrellas no se lo habrán hecho, a estrellas juveniles, a cualquier persona que la vean vulnerable, intentaba acercarse a esta mujer para poder obviamente absorber los recursos y hacer esto de lo que es prácticamente lavado de dinero. ¿Sabes qué es lo que nos falta triangular? Y no sé si tú tengas la respuesta a esto, pero a ver, le robaron más de 600 millones de dólares a Britney. Y está involucrada la manager, está involucrado Puff Daddy, él es el dueño de las empresas, mandan este dinero a Panamá, lo regresan después a Estados Unidos, hacen una triangulación, lavan dinero, están vinculadas las Kardashian. Yo nada más preguntaría, y no sé si tú tengas la respuesta a esto, quizás no, porque es demasiado grande y no lo alcanzamos a entender porque no tenemos toda la info pública, pero ¿quién está arriba de todos ellos, Marianita? No es la manager, no es Puff Daddy, no son las Kardashian. Todas estas personas trabajan para alguien mucho más grande y mucho más poderoso o poderosa,
porque ya tienen un método, o sea, a lo que estoy entendiendo, y creo que todos Ujú. los que estamos viendo este capítulo estamos súper interesante, lo que estoy entendiendo es esto, tienen prácticamente un método para tomar a una estrella, elevarla a los niveles más altos, hacer que produzca miles de millones de dólares, para después enloquecerlos, robarlos, manipularlos, hacerlos como ellos quieren, quitarles esta cantidad enorme de dinero y con el tiempo desecharlos. Y el que sigue, tú misma lo acabas de decir, se acercaron a distintos artistas, a distintas estrellas, a Lindsay Lohan, a la familia, al familiar de Kurt Cobain, Ajá. o sea, como que están cazando a quién pueden elevar a la fama para robarlo y después desecharlo. A mí me parece muy preocupante porque hay alguien arriba de todos ellos. Las Kardashian, la manager, Puff Daddy, simplemente son parte de esta enorme pirámide que se dedica a robar a estos artistas. Mi duda Sí. sería, ¿quién está hasta arriba? ¿Quién mueve los lazos? ¿Por qué 600 millones no son suficientes? ¿Por qué tienes que buscar a más? Cualquier persona en el planeta Tierra puede vivir cómodamente, es más, varias personas pueden vivir cómodamente y con todos los lujos del mundo con 600 millones. ¿Por qué buscar a más víctimas Ujú. para hacerles lo mismo? ¿Cuál es el objetivo de esta enorme red y quién está en la punta de la pirámide? Sí, y luego de ver esos movimientos tan extraños, ¿cómo es que estas personas ni siquiera son interrogadas? O sea, ni siquiera es que paguen. Lou Taylor sigue normal ejerciendo y... Y sigue reclutando, te lo Ajá, aseguro. exactamente. Entonces, nadie como que, bueno, no sé si realmente se hayan puesto a cuestionarse qué pasó con ese dinero, por qué no están haciendo, pues, ajá, chequeos de dónde se está yendo todo ese dinero, o sea, por qué no lo ven, o sea, no les importa, o tal vez, así como tú dices, hay alguien más arriba que, pues, le hace a las autoridades ver para otro lado, ¿no? Totalmente, Pero sí. bueno, las autoridades sí veían para otro lado, pero los fans no. Los fans cada vez se daban cuenta que habían actitudes en Britney que estaban demasiado raras, o sea, no solo por las presentaciones en los conciertos, cuando salía pues en público igual se notaba bastante extraña, y empezaron a darse cuenta que, por ejemplo, a veces cuando salía en Instagram, ya esto para épocas más recientes, 2019, había algo extraño realmente en ella. Entonces empieza el movimiento Free Britney, que esto fue Ok. impulsado por los fans de manera orgánica, empezó porque empezaron a preocuparse porque algo no andaba bien con Britney. Entonces empezaron a sacar esa teoría de que realmente a ella la tenían contra su voluntad y pues no estaban para nada equivocados. Y de hecho en el podcast Britney's Gram afirman que ella estaba internada contra su voluntad. Entonces, obviamente que los fans, al saber esto, pues deciden empezar a hacer algo, ya no simplemente dejarlo en redes sociales. Se empiezan a hacer protestas frente a tribunales de Los Ángeles, de verdad, muy grandes, donde todos los fans van para apoyar a que se pueda liberar a Britney. Y Britney ni siquiera sabía todo lo que estaba pasando, porque su equipo se lo ocultaba. O sea, Britney se enteró hasta después, hasta el año 2021, que esto estaba pasando. Y es cuando Britney igual se sintió como que un poquito con más fuerza de levantar la voz, porque para ella todo el mundo le estaba tachando de loca y todo el mundo la veía como la loquita, pero realmente hasta que llegó ese movimiento y vio toda la movilización que estaba provocando, se dio cuenta que había gente que sí la apoyaba, ¿Y qué creía en ella? que creía en ella y que la quería bien. Entonces Britney decidió alzar la voz y de verdad ir a esa corte a hablar y poder reclamar, pues tener su propia libertad, ¿no? Poder ya no tener que depender de su padre para que sea su tutor legal. Algo que ayudó para que pudiera Britney también, como que además de tener el apoyo de los fans, tener el apoyo de la prensa, fue el documental Framing Britney Spears, porque en este tiempo, en el 2021, no habían sacado todavía documentales donde estaban exponiendo lo que estaba pasando a Britney o todas las cosas extrañas que estaba sucediendo también con su padre, y gracias a este documental ya más gente fuera de los fans se pudieron enterar de pues esta realidad que estaba viviendo, ¿no? Y ni siquiera se enteraron como que de todo porque habían cosas todavía más turbias, ¿no? Pero gracias a esto ella pudo testificar en el 2021 y pudo en ese momento también contratar a su propio abogado que la pudo defender. Y finalmente, el 12 de noviembre del 2021, la jueza Brenda Penny puso fin a la tutela. De acuerdo a los datos que nos has dado, la tutela empieza en el 2008 y termina en el 2021, 13 años bajo la tutela del padre.
Pero no solamente son 13 años bajo la tutela del padre, son 13 años de explotación y de hacer lo que el padre quería que ella hiciera, llevándola a los límites. Exacto, sí. Bueno, ahí termina como que parte de la historia de siendo Britney, pues ajá, parte de una red ahí bastante corrupta donde pues ajá, su manager, su familia, todos se coludieron para tenerla encerrada de cierta forma, ¿no? O sea, teniendo libertad, entre comillas, pero pues sin que ella pudiera decidir sobre su propia vida. Ahora, esto pues vamos a tomarlo como que algo que pasó recientemente, Ujú. pero porque fue liberado hace poco los archivos Epstein, pero realmente esto pasó en el año 2011. Ok. En febrero del 2011, un correo del doctor Mark Tramo, que es neurólogo y profesor de la UCLA, le mandó a Epstein diciéndole que buscaba financiamiento para un proyecto que él tenía en el Instituto de Música y Ciencias del Cerebro. ¿Ok? Quería que Epstein lo financiara. Pero lo que yo te dije hace rato, la UCLA es donde Britney estuvo también internada. ¿Ok? Ok. En ese momento y dan bastante bien las fechas, porque ahorita te voy a explicar. Eh, Bueno, este doctor comenta que él tiene un contacto, que pues es el editor de Britney Spears, él tiene un contacto con esta persona que trabaja en Universal, que le está proponiendo a Britney para participar en un proyecto neonatal desarrollado en el año 2009. ¿Ok? Ujú. En este proyecto, lo que comenta el doctor es que querían como que meterla o hacerla parte de este proyecto neonatal, experimentar con ella y no solo con ella, sino con sus hijos. ¿Pero qué implicaba el proyecto? O sea, la investigación se centraba en cómo la música vocal y las grabaciones de la voz materna pueden estabilizar el ritmo cardíaco y reducir el estrés en bebés prematuros. Ya. Hasta eso, pues tú puedes decir, ok, no está tan peligroso, vamos a llamarlo de cierta forma, pero recordemos que en ese tiempo en el que estaba pasando todo eso, Britney no tenía libertad de sí misma y le estaban ofreciendo pues para que prácticamente la trataran como una rata de laboratorio e hicieran este experimento Por con si ella. fuera poco todo lo que estaba ocurriendo. Ujú. Pero no pudieron hacerlo porque justamente también lo menciona en el correo, hay un problema de custodia relacionado con los hijos, es lo que menciona el doctor a Jeffrey. Entonces no pudieron proceder porque obviamente que la custodia no la tenía Britney, la tenía pues el Kevin Federline, entonces pues ya no pudieron como que continuar, vamos a decirlo de cierta forma. Pero sí, prácticamente querían tener a Britney como sujeto de estudio y pues prácticamente pues ella no podía afirmar de que sí quería participar o no, porque ahí pues prácticamente este contacto que este hombre tenía le estaba prácticamente ofreciendo para que ella fuera sujeto de prueba en este estudio, que vamos a decirle que no era peligroso, quiero pensar yo. Pero imagínate que te estén ofreciendo para algo que ni siquiera puedes decidir tú si quieres participar o No, no. no, ya no es más extraño. O Nada, sea, esa historia está horrible. prácticamente un conejillo de indias, Ujú. prácticamente, o sea, y eso fue lo que es lo que comentaba este doctor con Jeffrey Epstein, por eso es que se hizo bastante viral de que se estaba hablando de ella en los correos, pero hay algo que llama bastante la atención y es que el nombre de Britney Spears aparece 115 veces En los archivos en los archivos desclasificados. desclasificados. ¿En esta última desclasificación? Ajá, Ok. pero hay algo muy importante. O sea, esto que te conté sí pasó, pero estos 115 menciones, muchas son de spam o de como que anuncios que le llegaban a su bandeja a Epstein, pues de discos de Britney o de perfume de Britney, ya sabes, como el spam que luego te llega de que te están Ah, ya. ofreciendo Ok, algo, ok, ok. pues es ese tipo de cosas, que es por eso que igual la gente se escandalizó diciendo 115 veces Britney es mencionada, ¿en qué estará involucrada? Obviamente haciendo la investigación pude darme cuenta de que habían cosas que sí eran ciertas, como lo de esta plática que tuvo el doctor con Jeffrey, pero hay cosas que tampoco son verdad, como que, o sea, esto que las menciones que se dice que tuvo Britney, sí son verdad, pero no como la gente comenta, ¿no? Es que es bien importante esa parte, Marianita. Qué bueno que lo puntualizas y qué bueno que lo investigaste, porque justamente los archivos de Epstein, hay personas, por ejemplo, te doy un ejemplo, los nombres de los mexicanos que aparecieron causaron muchísimo revuelo, porque aparece el apellido de Salinas y entre otros apellidos, ¿no? Y luego
todos nos volcamos y dijimos, wow, los mexicanos también están involucrados. No, eran simplemente circunstanciales. Exacto. Porque, por ejemplo, en el caso de Salinas Pliego, sí aparecía su nombre y apellido, pero porque Jeffrey Epstein en algún momento decidió mandar un correo para invitarlo a una cena. Exacto. Lo que yo sé es que simplemente no asistió a la cena, lo ignoró y siguió con su vida. Pero ya aparece vinculado simplemente porque él puso su correo para esta invitación. Eso no quiere decir que estuviera Salinas Pliego vinculado absolutamente a nada. Simplemente Epstein se le hizo buena idea mandarle un correo e invitarlo. Sí. Es bien diferente a que tuviera participación en alguno de los actos que sucedieron en todo este rollo de Epstein, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas porque entiendo entonces que de ninguna manera Britney está vinculada a algo malo dentro de los archivos Exacto. Epstein. Solo aparece por lo que tú dices. Sí, eso es lo que importante, lo que se tiene que investigar, porque los archivos están ahí, o sea, cualquiera puede leerlos. Sí. Y incluso tiene un buscador que si tú pones la palabra, no sé, por ejemplo, Britney Spears, te sale todas las veces que ha sido mencionada así. ¿Y en qué contexto? Y te sale en qué contexto fue mencionada. Por ejemplo, hay una actriz que me gusta mucho que igual aparece en esa lista y la gente dijo, pues sale también ella, pero no. ¿Qué dice el contexto? Es, de hecho, un correo de Woody Allen que está invitando a Epstein al set de filmación donde va a estar esta actriz grabando una película. Nada más lo está invitando para que vaya a ver, que graben, o sea, como que detrás de cámaras porque eran muy amigos. Que Woody Allen sí está vinculado a cosas turbias. Sí. Woody Allen, sí. ¿Y quién es la artista? ¿Podemos saber? Kate Blanchett. Le está diciendo Woody Allen que lo invita a que vea, porque estaban grabando una película llamada Blue Jasmine en ese entonces. Le estaba diciendo que pues los acompañe al set para que vean cómo graban la película y que no sé qué. O sea, era pues prácticamente eso que sale mencionada ahí, pero realmente no es como que ella estuviera involucrada en algo. Exacto, son circunstanciales. Exactamente. Entonces, esto pasó, te comentaba, y pues algo que te digo que me llama bastante la atención es que, pues sí, justamente en ese tiempo Britney estaba internada en ese lugar donde el doctor era profesor. O sea, sí puede coincidir bastante lo que se comenta allá. Sí podía haber cierta relación de que quisieran a Britney, porque recordemos que Epstein estaba igual como que bastante interesado en la supremacía, en mejorar la raza con su propio ADN. Sí. Entonces no le parecía descabellado involucrar a una estrella tan famosa como Britney, porque Jeffrey sí estaba bastante involucrado. Él planeaba poner como que un tipo de rancho y tener a 20 mujeres embarazadas ahí en Nuevo México para poder llegar a pues ese ADN perfecto. Y eso que dices está documentado. Eso que dices está documentado y Jeffrey Epstein sí tenía la idea total de en algún momento hacer, no sé si lo llegó a hacer, pero sí hacer estos experimentos turbios donde pudiera hacer algunas mezclas genéticas y se da una ubicación que es justamente en Texas, que podía haber existido este laboratorio donde ya se llevaban a cabo algunos experimentos de este tipo, pero está documentado en los archivos desclasificados. Exacto. Entonces, imagínate, si no hubiera tenido pues ningún problema con los niños, ¿qué tantas cosas realmente hubieran hecho con ella y con sus hijos prácticamente? Y eso te deja pensando. Pero bueno, obviamente, pues te digo, esto fue lo que se comentó, por eso sale el nombre de ella, por eso muchas personas se escandalizaron, pero realmente sí está bastante turbio, pero no hay que apartar la mirada de lo más turbio que pasó Britney, que fue todo lo que ya comentamos. Es que Britney fue la víctima, no el victimario. Exactamente, bueno, ahorita Britney lo que ha comentado en su libro y en otras entrevistas que ha dado después es que pues después de 13 años de recuperar su libertad, ella las cosas más comunes como elegir el color de sus cortinas, lo aprecia. Le parecen cosas increíbles, ¿no? Y ella dice que busca la paz, que no perdona a su familia, afirma que su padre la traicionó, que su madre guardó silencio y que su hermana se benefició económicamente de su dolor. O sea, a ellos no los perdonan para nada. Y con justa razón, o sea, está más que entendible que no los perdone y espero que jamás los vaya a perdonar porque todas estas personas, lejos de apoyarla en todos esos momentos difíciles que ella vivió en la vida, solo buscaban cómo beneficiarse de ella, no les interesaba realmente si ella estaba bien, no la acompañaban en su dolor, si perdió un bebé, si de pronto se está separando, si tiene depresión postparto, ninguna de esas cosas les importó realmente a estas personas y obviamente que se entiende que ella pues prefiera mantener su distancia, ¿no? Lo triste es que sus hijos tampoco quieren verla, o sea,
pues, ahorita que ya son mayores, pues no es como que quieran mucho, ni siquiera fueron a su boda, una que ya se separó, pero ella los invitó solo a ellos dos porque pues son sus hijos, ella sí quiere tener contacto con ellos, Claro. pero no invitó a nadie más de la familia. Y obviamente como los hijos supieron que no iban a invitar a nadie más de la familia, no quisieron ir. O sea, pero en lugar de entender por qué tu mamá no está invitando a toda la familia con justa razón, se ponen del lado de la familia y pues realmente no es que tengan mucha conexión con Britney. Y hoy la situación de ella ya es muchísimo mejor. Sí, ya está, o sea, ajá, pues podríamos decir que al menos ya pues puede tomar sus propias decisiones. ¿Está activa artísticamente? Pues no ha sacado nada últimamente, pero pues, o sea, realmente es como de que yo creo que se está tomando esa pausa que no tuvo en muchos años y Sí, pues está la bien. tuvieron al 100 O sea, y trabajando. sí se ve que no está completamente bien y ya lo ha comentado, o sea, ha comentado que ese medicamento que le daban sí la dañó, o sea, realmente ella nunca ha dicho que no, o sea, no, ella lo ha comentado. Y mira, hay algo bueno de todo esto, o sea, pocas cosas buenas, y es que gracias a esto se creó una ley de libertad y derecho de emanciparse de la explotación llamada Free Act, para que más personas no vivan esto que vivió Britney, o al menos regularlo un poco más. Ahora los tribunales tienen que buscar medios menos restrictivos para proteger a estas personas, no quitarles completamente su libertad y simplemente decidir que tú los vas a manejar y que puedes hacer lo que tú quieras con esta persona y con su dinero y con todo. No, realmente se supone que ahorita ya están tomando medidas los tribunales para evitar que esto o algo parecido vuelva a pasar, ¿no? Y finalmente yo quiero invitar a la audiencia a, pues obviamente, a cuestionarnos mucho de que cómo la industria puede atacar tanto a una persona, cómo meterse con su autonomía corporal, su salud mental, con la explotación legal sistematizada y la forma en la que la misma sociedad, en lugar de apoyar, consume a estas figuras hasta romperlas. Que como tú dices, lo mismo pues prácticamente, o bueno, no igual, de la misma forma, pero le pasó a Justin Bieber, Claro. que pues ahorita ya lo vemos y también vemos que está bastante dañado, pero qué pasó todo detrás, no lo sabemos realmente. Podemos hacer especulaciones de los vínculos que tenía con Diddy, de mil cosas, pero no sabemos realmente qué vivió él, y así Sí. como Britney, ¿no? Y pues imagínate, si ella siendo famosa, siendo una figura respetada, teniendo millones de seguidores, le hicieron eso, imagínate qué le puede esperar a una persona que simplemente en algún momento alguien con poder decida que estás Sí, mal. algún artista en ascenso, Ajá. como Britney en su momento, como Justin Bieber, ¿a qué tipo de depredadores están expuestos? Ujú. Que simplemente deciden que pues no estás bien de tus facultades mentales y pierdes tu autonomía y confiscan tu patrimonio y ponen en duda con todo el mundo tu cordura. O sea, imagínate qué les puede esperar a esas Y personas. ojo, desde mi punto de vista, y a lo mejor me voy a ver así medio conspiranoico, pero no solamente están expuestos jóvenes como los tuvieron en su momento Britney y Justin Bieber, que eran muy jovencitos, también están expuestos ya personas adultas. Y solo lo pongo así para que lo dejen en los comentarios qué piensan acerca de todo lo que ha estado pasando y de los rumores que hay alrededor del caso de Jim Carrey. O sea, es una persona adulta que incomodó con sus comentarios a una élite obscura, así, con los comentarios, con lo que decía, con estos videos donde empezaron a decir, no, ya empezó a enloquecer, ¿sabes? Ujú. Híjoles, es horrible, o sea, no solamente ellos como jovencitos estaban expuestos, también personas como Jim Carrey, que en algún momento, te digo, empezó a incomodar, no sé qué pasó también con él. Sí, está bastante fuerte, o sea, imagínate, y si alguien pues simplemente decide que no estás bien y que te pueden ahí básicamente decidir con tu vida, pues ya, o sea, ante la sociedad ya estás así, de que o sea, nadie te ayuda, nadie da crédito, aunque tú hables, pues te van a tomar de loco. Imagínate Sí, lo que está te puede cañón. esperar realmente. Si ella vivió eso siendo Britney Spears, ¿qué puede vivir una persona normal si pasara algo así? Eso es bastante turbio, bastante fuerte, y es algo que yo les invito a reflexionar a todas las personas, ya cerrando ahora sí todo este caso de Britney Spears. Wow. Marianita, permíteme decirte, siempre lo haces genial, pero hoy me quito el sombrero con tu investigación. De verdad, hiciste espectacular tu investigación, espectacular. O sea, y lo contaste de una manera increíble. A mí me tuviste al borde todo el tiempo, te lo juro. O sea, de verdad, lo hiciste genial.
te quiero dar las gracias por haber hecho una investigación tan profunda, tan profesional y por pues darnos a conocer este caso que me parece increíble. Ahora, voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué sí es importante? ¿Por qué habrá quien diga, ay, lo tomaron desde el morbo y no, no, no. Es bien importante conocer este tipo de casos porque así nos damos cuenta que detrás de estas figuras tan grandes a nivel mundial que en algún momento todos admiramos o admiran, es bien importante darnos cuenta que detrás de todos ellos a veces hay una vida bien dolorosa, no todo es esas cantidades exorbitantes de dinero, Ujú. viajes, lujo, glamour, no, al contrario. Ella estuvo internada en una clínica psiquiátrica, fue explotada por su manager, fue explotada por su padre, por su misma hermana, fue traicionada y Ujú. explotada por gente ajena, como lo son gente tan famosa como los Kardashian, como Puff Daddy, como en su momento quizás estuvo metido ahí Jeffrey Epstein y no sabemos hasta qué alcances pudo haber tenido si es que estuvo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es bien importante conocer este tipo de casos para también visualizar que figuras globales, top como lo es ella, pues también sufren. No todo es dinero, lujos y viajes, ¿no? También hay cosas bien obscuras y es bien importante pues Sí, exponerlas para que pues lo sepamos, ¿no? sí, concientizar a las personas de ser un poquito más empáticos, o sea, digo, con las personas en general, con las personas que estamos viendo todos los días, porque realmente no sabes qué Sí, está viviendo detrás, ¿no? Y creo que ponernos a criticar cuerpos ajenos, ponernos a criticar cualquier conducta antes de conocer lo que realmente está pasando. Digo, hay gente que obviamente definitivamente pues sí hace daño y es más que obvio, como Jeffrey Epstein, por ejemplo, y eso es sí que le caiga todo el peso de la ley y sí que lo juzguen, que no dejen en paz ese caso, pero a personas que están siendo realmente víctimas, sí tener cuidado con lo que se comenta, porque luego en lugar de ayudar, ayudamos pero a destruir a esta persona. Marianita, muchísimas gracias nuevamente, te repito, gracias por esta investigación, por traernos cosas tan interesantes a la mesa de Criminalmente y A ver, te quiero comprometer en tu próxima visita a Ciudad de México, a Criminalmente, que la gente nos deje en los comentarios qué tema les gustaría que investigaras y nos vinieras a platicar. Voy a poner 2 temas sobre la a mesa, ver. Woody Allen o Justin Bieber. Uy, y también lo de Marilyn Monroe que estábamos Ay, lo de viendo, Marilyn Monroe. está... Pero yo lo pondría Ajá, sí, en sí, este sí. orden que a mí me gustaría. Digo, Ajá, la ajá. gente es quien va Que a nos diga, decidir. que nos diga. Yo pondría Woody Allen en número 1, Justin Bieber número 2 y Marilyn Monroe en número 3. Pero la gente es quien decide. Dejen en los comentarios. Ya vieron la calidad de investigación que se avienta Marianita. Dejen en los comentarios qué les gustaría la próxima vez que venga Marianita Criminalmente, que espero sea pronto. Y a ver qué dice la gente, qué les Sí, gustaría sí, que nos sí. platicara. ¿Estás de acuerdo? Sí, y cabe recalcar que sí tomamos bastante tiempo en decidir este tema porque Ah, habían otros, había otros, pero había no nos otros. queremos meter en Es que problemas. había otros temas que ya esos no los puedo mencionar, Ajá. pero Marianita y yo estuvimos platicando, oye, ¿cómo ves este tema? ¿Y cómo ves este otro? Y de repente dijimos, no, ahí sí nos vamos a meter en problemas. Y Sí. son temas de igual del ámbito Artístico mexicano. artístico mexicano. Y también hubo un tema por ahí del ámbito artístico de Estados Unidos, que tú misma por ahí me dijiste, ay, pero es que si nos metemos en problemas, ¿qué hacemos, no? Sí, Y pues sí es meterse con Sansón a las patadas, la verdad. sí. Y los dejamos a un lado. No voy a decir cuáles, pero estaban duros. Pero bueno, ¿qué te parece estos que acabo de proponer? Que me Dale. parece que también están súper fuertes, Sí, pero no creo que pase nada. ¿Va? Hay que la esperemos. gente nos Sí diga que en los nos diga, comentarios. exacto. ¡Wow! Estuvo buenísimo. Qué bueno que te No, gustó. me encantó, te lo juro. Me encantó, me encantó, me encantó este capítulo. Marianita, por favor, antes de irnos, una vez más compártenos tus redes sociales, donde te gustaría que te siguiera la gente. Y por favor, platícanos acerca de este nuevo proyecto que viene para ti. Pues miren, me pueden encontrar ahorita, cuando estamos grabando esto, solamente en Instagram como _Mariana Portillo, pero pues si quieren saber un poco más del proyecto, porque ahí lo voy a estar anunciando ya cuando salga, ya cuando tenga las redes, ya cuando tenga todo ya bien armadito, pues síganme ahí y el proyecto pues ya se empieza a cocinar, o sea, ya está como que a nada de salir, prácticamente cuando hoy estamos grabando eso, a un mes, entonces, es Hollywood,
ahí van a conocer casos como este. No, Ujú. no siempre van a tener algo que ver con con el lado criminal, pero hay casos muy turbias de las personas que vemos en la tele, en los conciertos, en cualquier parte, famosos, que a muchos de nosotros nos gustan o tal vez no, que están viviendo cosas bastante turbias en sus vidas, y esto lo vamos a desmenuzar en ese canal. Ok, perfecto. Yo soy uno de los primeritos que se va a suscribir. Ah, ya conste, ¿ah? Va, por supuesto Lo que voy a sí. revisar. Voy a revisar. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias, No, Marianita. gracias a ti por invitarme. Nos vemos pues en el próximo capítulo donde nos vendrás a contar otra historia así, Claro. turbia. Amigos, de verdad, muchísimas gracias por llegar al final de este capítulo. Ya saben, nos ayuda muchísimo si dejan un like, un comentario o si lo comparten pues con sus amigos y familiares. Y como siempre nos vemos la próxima semana, ya saben, en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.